En lo más profundo del Congo, donde los ríos se vuelven negros y la selva traga la luz del sol, los pescadores susurran un nombre que hace temblar sus canoas: Mokele Mbembe. Hoy te llevaré a un viaje al corazón de África, donde la línea entre la leyenda y la realidad se desvanece como la bruma en los pantanos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre esta criatura podría cambiar todo lo que creías saber sobre los monstruos que habitan nuestro mundo. Imagina por un momento que estás en una canoa, navegando por las aguas turbias del río Congo. El aire es espeso, húmedo, lleno de secretos ancestrales. De repente, algo emerge del agua, algo que no debería existir. África es un continente de contrastes, es la cuna de la humanidad, pero también un vasto cementerio de gigantes prehistóricos, desde los lechos fosilíferos de Tendaguru en Tanzania hasta el supergrupo Karoo en Sudáfrica. El suelo africano está repleto de huesos monumentales de criaturas que dominaron la tierra hace millones de años. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. A diferencia de otras culturas que crearon dragones y quimeras a partir de huesos fósiles, los pueblos africanos interpretaron estos hallazgos de manera completamente diferente. Para ellos, estos huesos gigantes no eran monstruos, eran ancestros primordiales, gigantes que una vez caminaron sobre la tierra, manifestaciones de espíritus de la naturaleza. Y es en este contexto místico donde nace la leyenda más controversial de África, el Mokele Mbembe, el guardián de los ríos. Su nombre en lingala se traduce como el que detiene el flujo de los ríos. Los pescadores y habitantes de la selva lo describen como una criatura de 10 metros, pero con una morfología que desafía toda lógica. Imagínate un cuerpo voluminoso, 4 patas robustas, y su característica más aterradora, un cuello largo y flexible coronado por una cabeza pequeña, como la de una serpiente gigante. Su piel es lisa, de un color parduzco, que se camufla perfectamente con las aguas fangosas. Pero aquí viene lo más perturbador: es herbívoro, se alimenta de la liana malombo que crece en las riberas. Sin embargo, su naturaleza pacífica no lo hace menos peligroso, es extremadamente territorial. Los relatos son escalofriantes. Se dice que vuelca canoas sin previo aviso, mata a quienes invaden su dominio, no para devorarlos, sino para defender su territorio. Es una fuerza indómita de la naturaleza, un guardián de las áreas más profundas e inaccesibles de la selva. El encuentro que cambió todo, la historia del Mokele Mbembe, tomó un giro dramático a principios del siglo XX. En 1913, el capitán alemán Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz llegó al Congo con una misión científica. Lo que no sabía era que estaba a punto de desatar una obsesión que perduraría más de un siglo. Cuando von Stein mostró a los nativos ilustraciones de dinosaurios, saurópodos, recién descritos en Europa, algo extraordinario ocurrió. Los lugareños señalaron las imágenes, con una mezcla de reconocimiento y terror. Mokele Mbembe, susurraron. Aquí es donde la leyenda se transforma. Lo que pudo haber sido una entidad espiritual comenzó a materializarse en la imagen de un saurópodo del Jurásico que había logrado sobrevivir en lo más profundo del Congo. Pero esto revela más sobre la mentalidad colonial que sobre la génesis original de la leyenda. La idea de un continente oscuro y primordial donde criaturas prehistóricas podían haber sobrevivido capturó la imaginación occidental de una manera que cambiaría para siempre el destino de esta historia africana. Y aquí es donde la historia del Mokele Mbembe se vuelve absolutamente fascinante. Durante todo el siglo XX y hasta el presente, expediciones tras expediciones han llegado al Congo buscando a esta criatura. Criptozoólogos, exploradores, documentalistas, todos obsesionados con encontrar al último dinosaurio. Pero aquí está la verdad que te va a impactar. Mientras los occidentales buscaban un saurópodo perdido, las comunidades congoleñas nunca dejaron de vivir con la realidad del Mokele Mbembe. Para ellos no era una reliquia del pasado que necesitaba ser descubierta o demostrada. Era una presencia viva, una entidad que demandaba respeto y distancia. Imagínate la ironía.
exploradores armados con tecnología moderna, GPS y cámaras, adentrándose en la selva para demostrar la existencia de algo que los locales nunca habían cuestionado. Es como si alguien llegara a tu casa para descubrir que tu cocina existe. Esta diferencia de perspectivas revela algo profundo sobre cómo entendemos la realidad. Para la ciencia occidental, algo existe solo si puede ser catalogado, medido, fotografiado. Para las culturas animistas del Congo, la existencia trasciende lo físico. El Mokele Mbembe no necesita ser real en el sentido material para ser verdadero en el sentido espiritual. Pero aquí viene el giro final que cambiará tu perspectiva sobre toda esta historia. El Mokele Mbembe no es solo una leyenda sobre un dinosaurio perdido. Es algo mucho más poderoso y significativo. Es la personificación de la resistencia cultural africana. En un mundo donde todo debe ser globalizado, medido y consumido, el Mokele Mbembe representa los límites de lo que la humanidad puede y debe conocer. Piénsalo así, en una época donde Google Maps puede mostrarte hasta el último rincón del planeta, donde los drones pueden sobrevolar cualquier territorio, donde los satélites pueden fotografiar tu jardín, todavía existe un lugar en la Tierra que guarda secretos, y esos secretos tienen nombre: Mokele Mbembe. Es la prueba viviente de que no todo en este mundo puede ser conquistado, explicado o domesticado. Es un recordatorio de que la naturaleza aún tiene la última palabra. La verdadera lección del Mokele Mbembe no es si existe o no físicamente. La lección es que algunas historias son más poderosas que los hechos. Esta criatura, real o mítica, ha logrado algo que ningún dinosaurio fósil ha conseguido: mantener viva la magia de lo desconocido en un mundo que cree tener todas las respuestas. Nos enseña que el encuentro entre los fósiles y la imaginación humana no sigue una única senda. Nos recuerda que en el corazón de África las leyendas son tan complejas, profundas y esquivas como los ríos que les dan vida. Y tal vez, solo tal vez, esa es la verdad más importante de todas, que necesitamos monstruos. Necesitamos lugares inexplorados, necesitamos misterios que nos recuerden que por más que avancemos, por más que crezcamos, siempre habrá algo más grande que nosotros esperando en las profundidades. Dime en los comentarios, ¿crees que algunas cosas deben permanecer misteriosas? ¿O piensas que la humanidad debe explorar y explicar todo lo que existe? Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites del conocimiento humano, dale like y suscríbete para más leyendas que desafían nuestra percepción de la realidad. Recuerda, en un mundo donde todo parece explicado, el Mokele Mbembe nos susurra desde las profundidades del Congo que algunos secretos valen más que todas las respuestas. Hasta la próxima aventura. ¿Te imaginas caminar por el desierto más inhóspito del mundo y encontrarte con huesos gigantescos que no deberían existir? Te voy a contar la verdadera historia detrás del grifo. Quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo la paleontología moderna ha demostrado que esta leyenda tiene raíces más reales de lo que imaginas. Estamos en el siglo V a.C. Heródoto, el padre de la historia, escribe algo que le heló la sangre a las personas de la época. Habla de criaturas que habitan en las tierras más desoladas de Asia Central, bestias con cuerpo de león, cabeza y alas de águila, que resguardan tesoros con una ferocidad que desafía toda lógica humana. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Heródoto no estaba inventando cuentos de hadas, estaba documentando los relatos de Aristías de Proconeso, un viajero griego que había estado allí, que vio las evidencias con sus propios ojos. El desierto de Gobi, un lugar donde la temperatura puede matarte de día y congelarte de noche, donde el viento arrastra la arena, llegando incluso a cortar la piel. Los comerciantes escitas encontraron algo que no tenía explicación. Imagínate ser un comerciante nómada del siglo VI a.C. Sigues las rutas comerciales hacia el este, buscando oro y piedras preciosas. De repente tu camello se detiene, algo brilla entre las rocas. Te acercas y lo que ves te paraliza de terror. Huesos, esqueletos del tamaño de bestias que nunca habías visto, cráneos con picos como los de las águilas más feroces, pero del tamaño de un león adulto, y lo más inquietante
Estos huesos están junto a vetas de oro, como si las criaturas hubieran estado cuidando el tesoro. Los escitas no tenían forma de explicar lo que veían. No había ciencia que les dijera que estaban viendo fósiles de Protoceratops de 70 millones de años de antigüedad. Para ellos, estos eran los restos de los guardianes del oro. Pero los escitas eran maestros en contar historias. Comenzaron a tejer la historia más terrorífica que puedas imaginar. Hablaban de criaturas híbridas, con la ferocidad del león y la libertad del águila. Bestias que no pertenecían ni a la tierra ni al cielo, sino que habitaban entre ambos mundos. Y estas criaturas tenían un propósito: proteger las riquezas de la tierra de los hombres codiciosos. El cuerpo cuadrúpedo y robusto, perfecto para acechar en el desierto. El cráneo con un pico de águila, capaz de despedazar a cualquier intruso. Y algo que los arqueólogos modernos han confirmado: lo que ellos interpretaron como bases de alas eran en realidad la gola ósea fracturada del cuello del Protoceratops. Pero había hombres lo suficientemente valientes o estúpidos para desafiar a estas criaturas. Los Arimaspos, una tribu legendaria de un solo ojo, se convirtieron en los protagonistas de las historias más escalofriantes. Se decía que estos... Pero aquí está lo que te va a poner los pelos de punta. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencia de que estas batallas realmente sucedieron. No contra grifos, sino contra algo igualmente peligroso: otros humanos que también buscaban el oro y que usaban los nidos de fósiles como marcadores territoriales. Ahora llegamos al momento que cambia todo. En 1993, la paleontóloga Adrienne Mayor hace un descubrimiento que conecta todos los puntos de esta historia de terror ancestral. Mientras estudiaba esqueletos de Protoceratops en el desierto de Gobi, cuando se da cuenta de algo que le hiela la sangre: la anatomía perfecta del grifo está ahí, en huesos de 70 millones de años de antigüedad. El cuerpo cuadrúpedo robusto, el cráneo con pico ganchudo, la gola ósea fracturada que parecen bases de alas, y la ubicación exacta junto a vetas de oro. Los escitas no estaban inventando monstruos, estaban describiendo con precisión científica lo que veían, pero sin el contexto paleontológico. Su mente creó la única explicación lógica dentro de su cosmovisión: criaturas que protegían los tesoros de la tierra. Pero la historia se vuelve aún más escalofriante cuando entendemos el poder psicológico de este descubrimiento. Los escitas no solo encontraron huesos, encontraron una explicación perfecta para todo lo que no podían entender sobre su mundo. ¿Por qué había oro en esas regiones específicas? ¿Por qué los grifos lo protegían? ¿Por qué los viajeros desaparecían en esas rutas? ¿Por qué desafiaron a los guardianes? Y aquí está lo que me da escalofríos. Esta explicación funcionó durante más de 2000 años. Generación tras generación de comerciantes evitaron ciertas rutas, respetaron ciertos territorios y desarrollaron rituales específicos para apaciguar a criaturas que llevaban millones de años muertas. El grifo se convirtió en algo más que una leyenda. Se volvió una fuerza geopolítica real que determinaba rutas comerciales, acuerdos territoriales y hasta guerras entre tribus. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador: el grifo no era solo un monstruo, era un juez moral. Los escitas desarrollaron una teología completa alrededor de esta criatura. No atacaba por malicia, sino por justicia. No era un demonio, sino un guardián divino. Y esto convertía cada encuentro en una prueba moral. ¿Buscas riqueza por codicia o por necesidad? ¿Respetas lo sagrado o lo profanas por ambición? Las historias más terroríficas no eran sobre guerreros que morían luchando contra grifos. Eran sobre hombres que regresaban transformados, que habían visto algo en esos huesos dorados que cambiaba su perspectiva sobre la vida, la muerte y su lugar en el universo. Imagínate el terror existencial. Estás en el desierto más hostil del mundo, encuentras evidencia de criaturas que desafían toda lógica natural, y de repente comprendes que tal vez el universo es mucho más vasto, antiguo y peligroso de lo que tu mente puede procesar. Viene la parte que me pone la piel de gallina. El grifo nunca desapareció realmente. Mira a tu alrededor. Está en escudos de armas, logotipos de bancos, símbolos de universidades. Cada vez que miras un grifo en heráldica moderna, estás viendo el eco de comerciantes aterrorizados que encontraron huesos de dinosaurios en el desierto de Gobi hace 2000 años. Pero hay algo más inquietante.
En la literatura fantástica moderna, desde las crónicas de Narnia hasta Harry Potter, el grifo mantiene exactamente las mismas características que describieron los escitas. Sigue siendo un guardián moral, un juez de intenciones, una criatura que representa la justicia natural. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que hay algo en la imagen del grifo que conecta con miedos primordiales de la humanidad, miedos que nacieron cuando nuestros ancestros se encontraron cara a cara con evidencia de un mundo prehistórico que sus mentes no podían procesar completamente. Así que aquí está la lección de esta historia. Cada leyenda que nos aterroriza tiene raíces en algo real. Los monstruos que pueblan nuestras pesadillas no nacen de la nada. Nacen de encuentros reales con fuerzas que nuestras mentes no pueden procesar completamente. Los escitas encontraron huesos de protoceratops y crearon el grifo. ¿Qué estamos encontrando nosotros que nuestros descendientes convertirán en leyendas de terror? ¿Qué evidencia del pasado estamos malinterpretando? ¿Qué criaturas del presente serán los monstruos del futuro? Porque si algo nos enseña la historia del grifo, es que nuestros miedos más profundos a menudo tienen razón de existir. La serpiente celestial que aterrorizó a China, los huesos de dragón que cambiaron la historia. ¿Sabías que durante siglos los chinos molieron huesos de monstruos prehistóricos para curar enfermedades mortales, sin saber que estaban consumiendo dragones reales? Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará para siempre tu percepción sobre las leyendas más antiguas de la humanidad. Quédate hasta el final, porque te revelaré la conexión terrorífica entre los fósiles de dinosaurios y el nacimiento del mito más poderoso de Oriente. Imagínate por un momento que eres un campesino chino del siglo II. Estás cavando cerca del río Yangtze cuando tu pala golpea algo duro. Escarba más profundo y lo que encuentras te hiela la sangre. Huesos gigantescos, vértebras que parecen troncos, un cráneo con cuernos que podría pertenecer a las pesadillas más oscuras. Pero esto no es ficción. Esto sucedió miles de veces a lo largo de la historia china. Los chinos llamaron a estos restos Longwu, huesos de dragón, pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. No los veneraron como reliquias sagradas, los molieron, los convirtieron en polvo y los consumieron como medicina. Epilepsia, desequilibrios del yin y el yang, dolencias del alma, todo se curaba con estos huesos pulverizados. Sin saberlo, estaban ingiriendo los restos de criaturas que habían dominado la Tierra millones de años antes de que existiera la humanidad. Pero la mente humana necesita explicaciones. Y cuando los antiguos chinos encontraron esqueletos articulados de saurópodos, dinosaurios de cuello largo, sus mentes crearon algo mucho más aterrador que la realidad. Visualiza esto, un esqueleto de 30 metros de largo, con un cuello serpenteante que se extiende como una pesadilla fosilizada, cráneos con cuernos de ceratópsidos, garras que podrían desgarrar montañas, todo esto encontrado cerca de ríos y lagos, como si estas bestias hubieran controlado las aguas desde tiempos inmemoriales. Pero aquí está el giro más fascinante de esta historia. A diferencia del dragón occidental, esa bestia malévola que debía ser cazada y destruida, el dragón chino era completamente diferente. Era una quimera divina, cuerpo de serpiente, garras de águila, cuernos de ciervo, escamas de carpa. ¿Coincidencia? No lo creo. Cada parte de esta descripción coincide perfectamente con los fósiles que encontraron. Los saurópodos proporcionaron el cuerpo serpenteante, los ceratópsidos dieron los cuernos, las garras de los terópodos se convirtieron en garras de águila, y las escamas, bueno, muchos dinosaurios tenían estructuras parecidas a escamas. Pero esto es donde la historia se vuelve realmente siniestra. Los emperadores chinos no solo adoptaron al dragón como símbolo, reclamaron ser descendientes directos de estas criaturas. El mandato del cielo no era solo una metáfora política, era una declaración literal de poder basada en huesos prehistóricos. Imagínate el terror y la reverencia que debió inspirar un emperador que decía llevar la sangre de las bestias cuyos huesos gigantescos emergían de la tierra. Durante más de 2000 años, el poder imperial chino se legitimó a través de estos fósiles.
no eran solo huesos, eran la prueba tangible de que criaturas divinas habían caminado por la tierra y sus descendientes gobernaban China. Lo cierto es que dragones no eran dioses protectores del agua, eran las víctimas de una de las catástrofes más devastadoras en la historia de la Tierra. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una montaña borró a estas deidades del planeta. Lo que los chinos veneraron como símbolos de poder eterno, en realidad representaba la fragilidad última de la existencia. Aquí está la ironía final. La metáfora del dragón chino enseñaba sobre la armonía con la naturaleza, sobre el equilibrio del universo. Sin saberlo, esta lección surgió de los restos de criaturas que perdieron esa batalla cósmica. Su extinción se convirtió en sabiduría, su muerte en filosofía. Hoy, el dragón sigue siendo el símbolo más poderoso de China. Pero ahora sabemos su origen real. Cada festividad, cada representación artística, cada invocación de poder, todo conecta directamente con huesos prehistóricos que fueron molidos como medicina durante siglos. Dime en los comentarios, ¿qué otras leyendas crees que podrían tener orígenes paleontológicos? ¿Te imaginas qué secretos podrían esconder los mitos de tu propia cultura? Y ahora llegamos a la revelación más impactante de todas, porque la influencia de Behemoth y Leviatán no murió con los textos antiguos. No, hermano, estos nombres han trascendido milenios para convertirse en los símbolos más poderosos de fuerza indomable. Thomas Hobbes, el filósofo del siglo XVII, no eligió el nombre Leviatán por casualidad para describir al Estado. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba invocando la esencia que aterrorizó a Job. Hoy, cuando las corporaciones más poderosas del mundo buscan nombres para sus proyectos más ambiciosos, ¿qué eligen? Leviatán. Cuando los militares bautizaron sus acorazados más temibles, ¿qué nombre usaron? Behemoth. Cuando Hollywood necesita un monstruo que represente lo indomable, ¿a quién recurren? A estas criaturas ancestrales. Pero aquí está lo que realmente me quita el sueño. Si estas descripciones bíblicas estuvieran basadas en encuentros reales con fósiles de dinosaurios, significaría que el conocimiento paleontológico es miles de años más antiguo de lo que creemos. Significaría que nuestros ancestros sabían de la existencia de estas criaturas prehistóricas mucho antes de que la ciencia moderna las descubriera. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Estamos hablando de una conexión directa entre la ciencia moderna y los textos sagrados más antiguos de la humanidad. Pero la verdadera lección de Behemoth y Leviatán va más allá de la paleontología o la arqueología. Estas criaturas fueron diseñadas para enseñarnos humildad, para recordarnos que por más que avancemos tecnológicamente, por más que creamos controlarlo todo, siempre habrá fuerzas en este universo que exceden nuestra comprensión. Job aprendió esta lección de la manera más dura. Cuando cuestionó a Dios, no recibió explicaciones, recibió una demostración de poder tan abrumadora que solo pudo responder con silencio y asombro. En un mundo donde la humanidad se cree dueña y señora de todo, donde pensamos que la tecnología nos ha convertido en dioses, Behemoth y Leviatán siguen siendo relevantes. Son recordatorios vivientes de que existe lo sublime, lo indomable, lo que está más allá de nuestro control. Y quizás, solo quizás, cuando nuestros ancestros encontraron esos fósiles gigantes en las arenas del desierto, entendieron algo que nosotros hemos olvidado, que somos parte de algo mucho más grande, mucho más misterioso, de lo que jamás podremos comprender completamente. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Behemoth y Leviatán fueron descripciones de dinosaurios reales que coexistieron con la humanidad, o son simplemente metáforas poéticas sobre el poder divino? Dímelo en los comentarios porque esta es una conversación que necesitamos tener. Y si esta historia te voló la mente tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque cada semana exploramos misterios como este que conectan la ciencia con la historia antigua de maneras que jamás imaginaste. Dime en los comentarios,
¿Qué otra leyenda crees que podría tener raíces paleontológicas? ¿Has encontrado alguna vez algo que no pudiste explicar? Y si esta historia te voló la mente tanto como a mí, dale like y suscríbete, porque tengo más leyendas basadas en dinosaurios.